Estaba relajándome en mi casa de playa en Santa Bárbara cuando, a las 5 de la mañana, sonó la alarma de seguridad. Mike, el vigilante nocturno, habló con voz nerviosa. Su nuera está aquí con un equipo de mudanza. Dice que es la nueva propietaria de la casa. Tomé un sorbo de mi té y sonreí. Déjala pasar, Mike. Déjalos pasar a todos. Está a punto de llevarse una gran sorpresa. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo puede una mujer de 68 años reaccionar así cuando alguien está robándole su propiedad delante de sus propios ojos? Déjame explicarte algo. La calma no es debilidad. La calma es el arma más poderosa cuando ya sabes cómo termina la película. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento, necesitas conocer mi historia completa. Porque esta no es la historia de una víctima. Es una historia de paciencia, estrategia y justicia. Y si quieres saber cómo una abuela le dio la lección de su vida a alguien que intentó quitárselo todo, suscríbete a este canal, porque historias como esta merecen ser contadas. Mi nombre es Eleanor Bishop. Tengo 68 años. He tenido 40 años de trabajo incansable, 8 años de viudez. Construí mi patrimonio con estas manos que ahora tiemblan un poco al sostener una taza, pero que nunca temblaron cuando tuve que sacar adelante a mi familia. Aquella mañana de viernes, mientras el cielo sobre Santa Bárbara comenzaba a teñirse de naranja, estaba en el patio de mi casa frente al mar, una casa que compré con mi indemnización al jubilarme como contadora jefe del Pacific Perel Group. 40 años siguiendo el dinero de otros hasta el último centavo me enseñaron el valor exacto del dinero y del esfuerzo. La brisa salada despeinaba mi cabello mientras sostenía mi taza de té de manzanilla. Tengo un ritual. Cada mañana, antes del amanecer, bajo al patio con mi manta de lana color terracota, la que mi madre tejió antes de morir, y observo cómo el océano despierta. Es mi momento de paz, mi momento para recordar por qué sigo adelante. Entonces escuché el timbre del portón, insistente, agresivo. No era una visita amistosa. Mike, mi vigilante nocturno, un hombre de unos 50 años con rostro de preocupación permanente, vino corriendo desde el jardín lateral. Su linterna rebotaba contra su chaleco de seguridad. Señora Bishop, perdone la hora, su voz se quebró. Hay un camión de mudanza en la entrada. Y su nuera, la señora Samantha, dice que viene por sus cosas, que ahora la casa es suya. No me levanté de inmediato. Tomé otro sorbo de mi té. Sentí el líquido caliente bajar por mi garganta. Observé las olas romper contra las rocas. ¿Cuántas personas trae con ella?, pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí. 3 mudanceros, señora. Y un camión grande. De esos profesionales. Sonreí. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de reconocimiento. Ese momento que llevabas esperando por fin había llegado. Mike, ábreles el portón. Señora, déjelos pasar. Déjala entrar. Que haga lo que quiera. Mike me miró como si hubiera perdido la cabeza. Y quizá lo parecía. Tal vez cualquiera pensaría que una mujer mayor, sola, rindiéndose ante el despojo, simplemente se había resignado. Pero yo sabía algo que Samantha no sabía. Algo que nadie sabía aún. Samantha, mi nuera, la mujer que se casó con mi único hijo, Daniel, hace 5 años. Una mujer de 36 años, hermosa como salida de una portada de revista, astuta como un zorro, ambiciosa como pocas. Cuando Daniel me la presentó quise creer en ella. Quise creer que mi hijo, después de 2 relaciones fallidas, por fin había encontrado a alguien que lo amara de verdad. Daniel tenía 43 años. Trabajaba como ingeniero civil para una constructora. Ganaba buen dinero, pero nunca tuvo cabeza para los negocios. Siempre fue noble, demasiado noble. Samantha llegó a nuestras vidas como un torbellino perfumado, hermosa, educada, con esa forma de hablar que hace que todo suene importante. Decía trabajar en marketing digital, pero nunca vi realmente que trabajara. Al principio me abrazaba, me llamaba mamá, llevaba postres cuando venía de visita. Pero yo no soy tonta. Nunca lo fui. Notaba cómo sus ojos recorrían mi casa cada vez que venía. Como preguntaba con demasiado interés por mi jubilación,
mis propiedades, mis planes. Cómo susurraba con Daniel cuando creían que no escuchaba. Ahora, mientras oía el motor del camión entrar en mi propiedad, mientras escuchaba los pasos apresurados de los mudanceros, mientras oía la voz autoritaria de Samantha dando órdenes, recordé el momento exacto en que supe que esa mujer no había entrado en mi familia por amor. Fue hace 2 años, en una cena de Navidad. Daniel comentó casualmente que debería empezar el proceso de herencia antes. Así evitaríamos los impuestos sucesorios. Samantha asintió a su lado con una sonrisa que ya no me parecía cálida, sino calculadora. Esa noche, después de que se fueron, lloré. No por el dinero, sino porque mi hijo me veía como un obstáculo entre él y su futuro. Pero las lágrimas se secaron, y en su lugar creció algo más duro, más inteligente. Terminé mi té. Me puse de pie. Ajusté mi bata de algodón color marfil y mis zapatillas. Recogí mi cabello gris en una coleta sencilla y entré en la casa, porque Samantha estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida y yo estaba lista para enseñársela. Lo que Samantha no sabía era que llevaba meses preparándome para este momento y lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. Desde la ventana del segundo piso observé cómo dirigía a los mudanceros como si fuera la dueña de un imperio. Llevaba jeans ajustados, una blusa de seda blanca y gafas de sol oscuras, aunque apenas amanecía. Su cabello castaño perfectamente liso caía sobre sus hombros. Siempre impecable, siempre en control. O eso creía. Todo ese conjunto del patio, señaló hacia mi terraza. Los muebles del jardín son de teca. Cuestan una fortuna. El sofá gris del salón principal, la mesa de centro de mármol, todo lo que tenga valor va al camión. Los mudanceros se miraron incómodos. Uno de ellos, un chico joven con gorra de béisbol, preguntó, ¿tiene documentos que prueben que esto es suyo, señora? Samantha sacó una carpeta de su bolso Louis Vuitton, auténtico, por supuesto, comprado con el dinero de Daniel, y les mostró unos papeles. Aquí está todo. Una escritura de donación firmada por la propietaria anterior. Es totalmente legal. Una mentira tan grande que casi me hizo reír desde la ventana. Necesito contarte cómo empezó todo esto. Cómo terminé con una nuera capaz de robarme mientras sigo respirando. Conocí a Samantha hace 5 años en la fiesta de cumpleaños de Daniel. La trajo del brazo, radiante con una sonrisa que no le veía desde que era niño. Llevaba un vestido rojo que marcaba su figura, tacones altos, maquillaje perfecto. Cuando me saludó, tomó mis manos entre las suyas. Eleanor, Daniel me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Las palabras correctas, el tono correcto, la sonrisa correcta. Pero he vivido 68 años, y aprendes a leer lo que hay detrás de las sonrisas. Sus ojos me estudiaban, no con afecto, sino con valoración, como cuando entras en una tienda y calculas si puedes permitirte lo que ves en el escaparate. Los primeros meses fueron puro teatro. Samantha venía a mi casa en Pasadena todos los domingos. Ayudaba en la cocina, preguntaba por mi salud, traía flores. Daniel estaba encantado. Yo quería estar equivocada. Quería que mis instintos me mintieran. Pero empezaron los cambios sutiles. Las visitas pasaron a ser cada 2 semanas, luego mensuales. Daniel comenzó a cancelar comidas conmigo porque Samantha había planeado algo. Cuando lo llamaba, sonaba apresurado, distraído, siempre con prisa. Una tarde lo enfrenté. Fue en mi cocina, 6 meses después de la boda. Daniel había venido solo, algo ya poco común. Hijo, siento que te estoy perdiendo, le dije mientras le servía café. Evitó mi mirada. Mamá, no es eso. Es que Samantha piensa que eres muy invasiva. Dice que necesitamos espacio para construir nuestro matrimonio. ¿Invasiva? Esa palabra me cortó como un cuchillo. Invasiva por querer ver a mi hijo. No lo tomes personal. Ella viene de una familia diferente. Más independiente. Más independiente. Como si amar a tu familia fuera una debilidad. Tragué mi dolor. Sonreí. Le dije que entendía. Pero esa noche, sola en mi casa, lloré hasta quedarme sin lágrimas.
Mi esposo, Richard, había muerto 8 años antes de un infarto fulminante. Daniel era lo único que me quedaba y alguien me lo estaba arrebatando, pieza por pieza. Pasaron los meses. La distancia creció. Daniel dejó de contarme su vida. Ya no sabía si tenía problemas en el trabajo, si era feliz, si dormía bien. Samantha había construido un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, con palabras suaves y sonrisas venenosas. Y entonces comenzaron las insinuaciones sobre el dinero. Fue en una cena familiar hace 2 años y medio. Daniel y Samantha me invitaron a un restaurante elegante, el Pacific Club en Beverly Hills. Pensé que querían reconciliarse conmigo. Llegué con esperanza en el pecho. Samantha pidió vino caro. Daniel parecía nervioso. A mitad de la cena soltó la pregunta con una sonrisa dulce. Eleanor, Daniel me contó que tiene 3 propiedades. Qué bendición, ¿verdad? Debe ser complicado manejar todo eso a su edad. A mi edad, como si los 66 años que tenía entonces me hicieran incapaz. Las manejo perfectamente, gracias, respondí con frialdad. Claro, claro. Solo decía que, bueno, Daniel es su único heredero y con los impuestos sucesorios tan altos en California sería más inteligente transferir las propiedades en vida. Así evitan que el gobierno se quede con la mitad. Daniel miró su plato. No me defendió. No dijo ahora no es el momento o eso lo decide mi madre. Solo silencio cómplice. Mis propiedades están en un fideicomiso en vida, respondí. Soy la única beneficiaria mientras viva. Después de mi fallecimiento pasarán a Daniel. Todo está en orden. Samantha apretó los labios. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¡Qué organizada! Aunque, ¿no confía en su propio hijo? Esa pregunta maldita que me persiguió durante meses. Porque ahí estaba el verdadero veneno. Hacerme sentir culpable por proteger lo que construí con 40 años de trabajo. Hacerme sentir que no entregar todo de inmediato significaba que no amaba a mi hijo. Desde mi ventana veía cómo ahora señalaba mi colección de cuadros en la sala. Cuadros que compré en mis viajes, cada uno con una historia, con un recuerdo. Esos también, todo lo que tenga valor. Uno de los mudanceros volvió a preguntar, ¿está segura de que la propietaria autorizó esto? Porque si no, ¿quiere que llame a la policía y diga que está obstaculizando una mudanza legal? La voz de Samantha se volvió cortante. Hagan su trabajo y les pagaré el doble. El dinero, siempre el dinero. Esa era Samantha. Hermosa por fuera, vacía por dentro. Y mi hijo, mi noble y buen Daniel, se había enamorado del envoltorio sin ver que el regalo estaba podrido. Respiré hondo. La dejé actuar. La dejé confiarse, porque cada minuto que pasaba, cada mueble que ordenaba cargar, cada palabra que decía delante de testigos era una prueba más. Y aprendí algo en 40 años de contabilidad. Los números no mienten. Los documentos no mienten. La verdad siempre sale a la luz cuando sabes dónde buscar. Samantha gritó hacia la casa. Y revisen el estudio. Debe haber una caja fuerte. Seguro guarda ahí las escrituras y las joyas. Sonreí, porque no tenía idea de lo que realmente guardaba en ese estudio. Y estaba a punto de descubrirlo. Pero había algo que Samantha estaba ignorando por completo, algo que transformaría su sonrisa triunfal en una expresión de pánico absoluto. Bajé las escaleras despacio, sin prisa. Cada escalón fue una decisión consciente. Cada paso me acercaba al momento que llevaba meses esperando. Desde el vestíbulo podía ver la espalda de Samantha. Seguía dando órdenes, ajena a mi presencia. Los mudanceros movían cajas, envolvían lámparas, desconectaban el televisor de pantalla grande que Daniel me regaló el año pasado por mi cumpleaños. Irónico, ¿no? Me dio ese regalo y ahora su esposa venía a robarlo. Pero déjame explicarte que estaba realmente en juego. Porque no se trataba solo de una casa en la playa o de algunos muebles. Se trataba del trabajo de toda mi vida. Tengo 3 propiedades, 3, cada una comprada con mi propio esfuerzo, sin ayuda de nadie. La primera, mi casa familiar en Pasadena, una casa de 2 plantas con jardín, 4 habitaciones donde cría Daniel,
donde despedí a mi esposo Richard, valorada en $4.800.000 según la última tasación. Allí están mis recuerdos, las fotos en las paredes, el limonero que plantamos cuando Daniel cumplió 5 años. La segunda, un apartamento en Beverly Hills que compré hace 15 años como inversión. Lo alquilo a una pareja extranjera, vale $3.200.000. Ese alquiler mensual de $4.000 me permite vivir con dignidad, no pedirle nada a nadie, ser independiente. La tercera, esta casa frente al mar en Santa Bárbara, mi refugio, mi lugar de paz. $5.500.000. La compré con mi indemnización al jubilarme. 40 años trabajando, calculando presupuestos ajenos, auditando cuentas multimillonarias mientras yo vivía con modestia. Y cuando por fin fue mi turno, cuando recibí mi indemnización de $280.000 más mis ahorros, decidí regalarme esto. Un lugar para despertar mirando el océano. Un lugar donde nadie me dijera qué hacer. Un lugar que fuera mío. Activos totales, $13.500.000, más ahorros en el banco, más inversiones en fondos, casi 15 millones en total. Para muchos quizá no sea una fortuna. Pero para una mujer que empezó como asistente contable ganando $800 al mes hace 40 años, que enviudó y tuvo que criar sola a su hijo, que nunca gastó en lujo sino en educación y en el futuro, era mi dignidad convertida en cifras. Y Samantha lo quería todo. No una parte, todo. Después de la muerte de Richard, cuando Daniel tenía 25 años y ya trabajaba, mi abogado me recomendó crear un fideicomiso en vida, algo para proteger mis bienes pero asegurar el futuro de mi hijo. Eleanor, me dijo el señor Gregory Hayes, un hombre serio de unos 60 años y amigo de Richard, ponga todo en un fideicomiso. Usted será la única beneficiaria mientras viva. Nadie podrá tocar nada. Cuando usted fallezca, todo pasará automáticamente a Daniel, limpio, legal, sin impuestos excesivos. Y eso hice. Firmé los documentos. Todo quedó protegido. Podía usar, vender, alquilar o hacer lo que quisiera con mis propiedades, pero nadie más podía reclamarlas, ni siquiera Daniel. Cuando se lo expliqué a mi hijo, lo entendió. O eso creí. Mamá, es perfecto. No quiero que te preocupes por estas cosas. Solo quiero que vivas tranquila. Esas fueron sus palabras hace 8 años, cuando aún era mi Daniel. Antes de Samantha, todo cambió hace 6 meses. Era domingo. Daniel y Samantha aparecieron sin avisar en mi casa de Pasadena. Yo estaba en el jardín podando las rosas. Samantha llevaba una carpeta en la mano y una expresión que ya no intentaba parecer amable. Mamá, tenemos que hablar, dijo Daniel sin siquiera saludarme con un beso. Nos sentamos en la sala. Samantha abrió la carpeta y sacó unos documentos impresos. Mire, Eleanor, Daniel y yo hemos estado investigando. Si transfiere las propiedades ahora, en vida, los impuestos son mucho menores. Y además, hizo una pausa, a su edad, ¿no sería mejor simplificar, no tener que preocuparse por administrar todo esto? A mi edad. Otra vez esa frase. No necesito simplificar nada. Soy perfectamente capaz. Claro que sí, intervino Daniel, pero su voz sonaba ensayada. Nadie dice lo contrario. Es solo que Samantha y yo queremos comprar una casa más grande. Estamos pensando en tener hijos pronto y si pudiéramos vender el apartamento de Beverly Hills o pedir un préstamo usando estas propiedades como garantía. Ahí estaba la verdad desnuda. Querían mis bienes como garantía para sus planes, para su vida. Como si mis 40 años de trabajo fueran un recurso disponible para sus caprichos. La respuesta es no. La máscara de Samantha cayó por completo. ¿No confía en su propio hijo? ¿Qué clase de madre hace eso? Una que trabajó cada día de su vida para tener algo propio. Una que no va a entregar su seguridad solo porque alguien lo pida. Daniel se levantó furioso. Nunca lo había visto así. Eres increíblemente egoísta, mamá. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Pero ahora que necesito tu apoyo, me das la espalda. Esas palabras me destrozaron. Mi único hijo llamándome egoísta por no entregarle todo lo que había construido. Samantha le puso la mano en el hombro.
Déjala, cariño. Ya veo cómo es. Prefiere aferrarse a sus cosas antes que ayudar a su propia familia. Se fueron dando un portazo. Me quedé en esa sala, temblando con un dolor en el pecho que no era físico, pero dolía más que cualquier enfermedad. Esa noche lloré hasta el amanecer. No por el dinero, sino porque había perdido a mi hijo. Porque Samantha había conseguido lo que quería, ponerlo en mi contra. Pero cuando salió el sol, algo en mí cambió. Dejé de llorar. Me levanté. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 68 años con ojeras y arrugas. Sí, pero también vi otra cosa. Vi fortaleza. Vi inteligencia. Vi 40 años de experiencia tratando con números, con auditorías, con personas que intentaban robar o engañar. Y supe que no iba a ser una víctima. Ese mismo día llamé al señor Hayes. Necesito su ayuda. Alguien va a intentar quitarme lo que es mío y necesito estar preparada. Ahora, de pie en el vestíbulo de mi casa en la playa, viendo a Samantha dirigir el saqueo de mis pertenencias, recordé cada paso que había dado desde ese día, cada documento que había guardado, cada grabación que había conservado, cada prueba que había reunido. Samantha por fin se giró, me vio allí con mi bata y mis zapatillas y sonrió, una sonrisa victoriosa. Eleanor, qué sorpresa verla aquí. No dije nada todavía. Solo la observé. Y en ese silencio cometió su primer error de la mañana. Pensó que mi silencio era rendición. Pero lo que no sabía era que cada segundo que pasaba, cada palabra que pronunciaba, estaba cavando su propia tumba. Samantha caminó hacia mí con esa seguridad que solo tienen quienes creen que ya ganaron. Sus tacones repiqueteaban sobre el suelo de madera. Se detuvo a unos 3 pies de mí, cruzó los brazos e inclinó la cabeza con una expresión de falsa preocupación. Eleanor, ¿dormiste bien? Te ves confundida. ¿Confundida? ¡Qué palabra tan conveniente! Estoy perfectamente lúcida, Samantha. Veo que trajiste ayuda. Ella soltó una risita suave, casi maternal. Oh, por supuesto. Sé que esto debe de ser difícil de asimilar. Por eso vine temprano, para que no tengas que pasar un mal rato. ¿Recuerdas esos papeles que firmaste hace un mes? La escritura de donación. Esta casa está a mi nombre ahora, legalmente. Me ofreció café en mi propia casa, como si ella fuera la anfitriona y yo la invitada. Pero necesito retroceder. Necesito contarte sobre esa cena. La cena que me rompió, pero también me despertó, porque fue entonces cuando entendí hasta dónde era capaz de llegar esa mujer. Fue hace 3 meses, un viernes por la noche. Daniel me llamó. Algo inusual ya por entonces. Su voz sonaba casi alegre. Mamá, Samantha y yo queremos invitarte a cenar. Hace muchísimo que no pasamos tiempo en familia. ¿Qué tal el Pacific Club? ¿Ese lugar que te gusta? Se me encendió el corazón. Tal vez, pensé. Tal vez las cosas podían mejorar. Tal vez Samantha había reflexionado. Tal vez mi hijo me extrañaba tanto como yo a él. Qué ingenua fui. Llegué al restaurante con un vestido color vino que guardaba para ocasiones especiales. Me arreglé el pelo con cuidado. Me puse el collar de perlas que Richard me regaló por nuestro 20º aniversario. Quería verme bien. Quería que Daniel se sintiera orgulloso de su madre. Cuando entré, vi que había más gente de la que esperaba. En la mesa larga estaban los padres de Samantha, Frank y Linda, una pareja de clase media que siempre me había tratado con frialdad. También estaba la hermana de Samantha, Megan, con su marido, y otras 2 parejas que no conocía, pero que Samantha presentó como amigos íntimos de la familia. 12 personas. Una cena íntima se había convertido en un evento. Samantha me saludó con un abrazo que olía a perfume caro y a falsedad. Eleanor, qué gusto verte. Siéntate aquí, a mi lado. Me colocó en el centro de la mesa. Daniel estaba en el otro extremo, curiosamente lejos, como si me hubieran puesto en medio de un escenario. Empezamos a cenar. Pedí pollo piccata, algo sencillo. Los demás pidieron platos caros, vinos que costaban más de $200 la botella. Yo bebí agua mineral.
La conversación fluyó con normalidad. Hablaban de viajes, de negocios, de chismes, de gente que yo no conocía. Me sentía fuera de lugar, pero intenté sonreír, asentir, participar cuando podía. Entonces, entre el plato principal y el postre, Samantha alzó su copa. Quiero hacer un brindis. Por la familia, por los lazos que nos unen. Todos alzaron sus copas. Yo alcé mi vaso de agua. Y entonces Samantha me miró directamente. Quiero expresar mi preocupación por Eleanor. El restaurante no quedó en silencio, pero nuestra mesa sí. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Preocupación. Hemos notado que últimamente has estado olvidadiza. Confundes fechas. Repites historias. A veces no recuerdas conversaciones que acabamos de tener. Se me encogió el estómago. ¿De qué estaba hablando? No sé a qué te refieres. Samantha puso su mano sobre la mía con esa suavidad condescendiente que usan los adultos con los niños pequeños. No te avergüences, por favor. Es normal a tu edad. Mi abuela empezó igual. Primero pequeños lapsos de memoria y luego. Bueno, ya sabes. Linda, su madre, asintió con una tristeza fingida. Es verdad. La demencia es terrible. Mi tía la tuvo. Empezó exactamente así. Yo no tengo demencia. Me tembló la voz, pero intenté mantenerla firme. Daniel, desde el otro extremo, intervino por primera vez. Mamá, nadie está diciendo que la tengas. Solo que deberías hacerte unas pruebas por precaución. Megan, la hermana de Samantha, añadió con voz empalagosa. Es que nos preocupas, Eleanor. Una mujer sola, gestionando propiedades, finanzas. ¿Y si te confundes con algo importante? Podrías perderlo todo. Ahí estaba. La verdadera intención. Pintarme como incapaz, como senil, como alguien que necesitaba que otros tomaran el control de su vida. Uno de los amigos de Samantha, un hombre con gafas y traje, que después supe que era abogado, comentó casi de pasada. En casos así, lo mejor es establecer una tutela legal, alguien que administre los bienes hasta que la persona, hasta que se recupere o se tomen otras medidas. Lo entendí en ese instante. Todo estaba planeado. Esa cena no era una reconciliación. Era una emboscada pública, una humillación diseñada para que testigos respetables vieran a una anciana confundida y así construir un caso para justificar quitarme el control de mis bienes. Samantha continuó, dirigiéndose a los invitados. Por eso Daniel y yo queremos convencerla de que firme un poder notarial, por su propia seguridad. Así, si pasa algo, si se confunde o necesita ayuda, podemos actuar rápido. Las miradas de lástima me atravesaban. Me veían como un problema, como una vieja terca que no aceptaba su deterioro. Intenté hablar, defenderme, pero tenía la garganta cerrada. Las lágrimas pugnaban por salir y yo no podía permitirlo. No delante de esa gente, no dándoles esa satisfacción. No necesito ninguna tutela, logré decir. Estoy perfectamente bien. Samantha suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Eso es exactamente lo que dicen todos los pacientes en las primeras etapas. La negación es parte del proceso. Daniel no dijo nada. Mi hijo, mi único familiar de sangre, estaba sentado ahí dejando que su esposa me destruyera delante de desconocidos. Y su silencio dolió más que cualquier palabra. Me levanté de la mesa. Dejé la servilleta sobre el plato. Tomé mi bolso. Disculpen, pero no me siento bien. Me voy. Nadie intentó detenerme. Bueno, Samantha hizo un gesto dramático. Ven. Se altera con facilidad. Otro síntoma. Salí del restaurante con la poca dignidad que me quedaba. Paré un taxi y durante todo el camino a casa lloré. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por la crueldad. Lloré porque me sentía pequeña, humillada, indefensa. Llegué a mi casa vacía. Me quité el vestido color vino y lo lancé al fondo del armario. Me quité las perlas. Me miré al espejo y vi a una mujer rota. Pero esa noche, entre las lágrimas y el insomnio, algo dentro de mí se endureció. Me negué a ser una víctima.
Me negué a permitir que esa mujer me robara no solo mis bienes, sino mi dignidad, mi historia, mi valor. A la mañana siguiente hice 3 llamadas. Primero, a Gregory Hayes, mi abogado. Segundo, a un investigador privado cuyo nombre me había dado una amiga años atrás. Tercero, a mi médico de cabecera, el Dr. Evans, para que me hiciera todas las pruebas cognitivas posibles y dejara constancia de que yo tenía pleno control de mis facultades mentales. Si Samantha quería una guerra, la iba a tener. Pero sería una guerra que no vería venir. Ahora, de pie en mi casa de playa, mirando a Samantha sonreír creyendo que había ganado, recordé cada segundo de aquella humillación y me llené de una calma helada. Porque el dolor te enseña. Y yo había aprendido bien. ¿Quieres ese café, Eleanor?, preguntó Samantha, señalando hacia la cocina como si fuera suya. Sonreí. Por primera vez en meses. Sonreí de verdad. No, gracias. Prefiero esperar a que lleguen mis invitados. Samantha parpadeó, confundida. ¿Qué invitados? Y justo en ese momento sonó el timbre del portón. Sonó una vez, 2 veces, insistente. Samantha miró hacia la puerta y luego a mí. Por primera vez esa mañana vi una sombra de duda cruzarle el rostro. ¿Quién más viene a esta hora? No respondí. Solo caminé hacia la entrada con pasos lentos y deliberados. Mike ya había abierto el portón. Oí el motor de un coche, luego otro, pasos acercándose. Pero antes de contarte quién llegó, necesitas entender cómo preparé este momento. Porque la justicia no llega sola. La justicia se construye, se documenta y se planea con paciencia. Aquella mañana después de la cena humillante, desperté con los ojos hinchados pero la mente clara. Me preparé café como me enseñó mi madre, con canela. Me senté en mi cocina y saqué un cuaderno. Durante 40 años había llevado libros contables, números, auditorías, pruebas. Sabía cómo funciona el mundo de los documentos, las evidencias y los registros. Y si mi trabajo me enseñó algo, es esto: la verdad siempre deja un rastro. Solo hay que saber dónde buscar. Escribí 3 nombres en ese cuaderno. Gregory Hayes, abogado de confianza. Dr. Armando Evans, mi médico desde hace 20 años. Paul Jensen, investigador privado. 3 pilares para construir mi defensa. El señor Hayes vino a mi casa ese mismo lunes. Tiene 68 años, como yo, con el cabello gris perfectamente peinado, siempre con un traje impecable. Fue compañero de universidad de Richard, un hombre honorable. Se lo conté todo. La cena, las acusaciones de demencia, la presión para firmar un poder notarial, el distanciamiento de Daniel. Gregory escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ajustó sus gafas y dijo: Eleanor, este es un patrón clásico. Están construyendo un caso para declararte incapaz y tomar el control de tus bienes. Ya hemos visto esto. Personas mayores con patrimonio, familiares ambiciosos. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos documentar tu plena capacidad mental. Ningún juez puede declararte incapaz si tenemos estudios médicos recientes que demuestren lo contrario. Esa misma tarde fui a ver al Dr. Evans. Me hizo todas las pruebas, un examen mental breve, pruebas de memoria, una evaluación cognitiva completa. Una semana después tuve los resultados en mis manos. Paciente de 68 años con función cognitiva completamente normal para su edad. Sin signos de deterioro, orientada en tiempo, espacio y persona. Excelente memoria de trabajo, capacidad de juicio intacta. Guardé esos documentos como oro. Eran mi escudo contra las mentiras de Samantha. Pero necesitaba más. Necesitaba saber quién era en realidad la mujer que había infiltrado mi familia. Paul Jensen vino a mi casa un jueves por la tarde. Es un hombre de unos 55 años, y ahora investigador privado. Una amiga me dio su contacto años atrás cuando él ayudó a su hermana con un caso de infidelidad. Señora Bishop, ¿qué necesita saber?, preguntó sacando una pequeña libreta. Todo. Quiero saber quién era Samantha Miller antes de conocer a mi hijo. Sus relaciones anteriores, sus deudas, su historial, todo lo que puedas encontrar.
Paul asintió. Se lo digo de entrada. Esto toma tiempo y cuesta dinero. No me importa lo que cueste. Necesito la verdad. Le pagué un adelanto de $4.000. Paul empezó su trabajo. Mientras tanto, yo hice mi propia investigación silenciosa. Cada vez que Daniel y Samantha me visitaban, grababa las conversaciones en mi teléfono. Lo dejaba sobre la mesa, como olvidado, pero registrando cada palabra. Grabé cada llamada en la que me presionaban por las propiedades, cada comentario despectivo sobre mi edad, cada insinuación de que estaba perdiendo la cabeza. También instalé cámaras de seguridad discretas en mi casa de Pasadena, pequeñas, casi invisibles, en la sala, el comedor, la entrada. Gregory me lo había recomendado. Si intentan obligarte a firmar algo, si te gritan, si hay cualquier tipo de coacción, necesitas pruebas, me dijo. Pasaron 3 semanas. Entonces Paul me llamó. Señora Bishop, necesito verla. Encontré cosas importantes. Nos encontramos en una cafetería tranquila del centro. Paul puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Me latía el corazón. Samantha Miller, empezó, 36 años, originalmente de Phoenix. Y aquí es donde se pone interesante. Abrió la carpeta. Dentro había fotografías, documentos impresos, informes. Samantha estuvo casada antes, de 2015 a 2018, con un empresario de Dallas llamado Vincent Grant. Él tenía 52 cuando se casaron. Ella, 26. Me mostró fotos de la boda. Samantha se veía radiante, exactamente como cuando se casó con Daniel, la misma sonrisa calculadora. El matrimonio terminó en un divorcio conflictivo. Vincent la acusó de manipularlo para poner propiedades a su nombre, de vaciar cuentas bancarias conjuntas. Hay una demanda por fraude que no llegó a nada porque alcanzaron un acuerdo privado. Él le pagó $200.000 para que se fuera y lo dejara en paz. Sentí que me faltaba el aire. ¿200.000? Sí. Y hay más. Antes de Vincent, tuvo una relación con un viudo de Filadelfia. Duró 6 meses. Él también era mayor. También tenía propiedades. La relación terminó de golpe cuando los hijos del hombre lo enfrentaron con pruebas de que ella estaba vendiendo cosas de la casa familiar sin autorización. Paul sacó más papeles. Samantha tiene deudas, muchas. Tarjetas de crédito, $78.000 en total, 4 tarjetas diferentes, todas al límite. También debe dinero a prestamistas privados, al menos otros $20.000, casi $98.000 de deuda. Y vivía como millonaria. ¿Daniel sabe esto? Paul negó con la cabeza. Lo dudo. También investigué a su hijo, señora. Daniel tiene un historial crediticio limpio, ingresos estables, pero desde que se casó con Samantha pidió un préstamo personal de $40.000 y otro de $30.000 el año pasado. Todo ese dinero desapareció. Mi hijo estaba endeudado por culpa de ella, cargando deudas que quizá ni entendía. Y el golpe final. Paul sacó capturas de pantalla de mensajes de texto. Logré acceder a conversaciones entre Samantha y su hermana Megan, y entre Samantha y una amiga cercana. Leyó algunos mensajes. Cada palabra era un cuchillo. Megan, la vieja no suelta ni un centavo. Pero no importa. Ya encontré la forma. Voy a hacer que firme una escritura de donación. La voy a convencer de que está perdiendo la memoria. Daniel es un idiota útil. Hace todo lo que le digo. Su madre tiene casi 15 millones en propiedades. Si consigo que me done aunque sea una, este matrimonio aburrido habrá valido la pena. No voy a esperar a que se muera. Tengo deudas que pagar ahora. Voy a presionarla hasta que ceda. Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras Paul leía. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. ¿Cómo conseguiste estas conversaciones? Paul sonrió apenas. Tengo mis métodos, señora. Lo importante es que esto es una prueba sólida de sus intenciones. ¿Es legal usar esto en un juicio civil por fraude o coacción? Sí, se puede usar. No se obtuvo mediante una escucha ilegal. Fue, digamos,
una fuente cercana a Samantha quien me las compartió. No pregunté más. No quería saber. Llevé toda esa información a Gregory. Nos sentamos en su despacho y revisamos cada documento, cada conversación, cada prueba. Eleanor, tiene un caso sólido, dijo. Si Samantha intenta algo, si la presiona para firmar, si intenta que la declaren incapaz, tenemos lo necesario para defenderla. Pero más que eso, tenemos lo necesario para contraatacar. ¿Qué sugiere? Gregory se recostó en su silla. Esperamos. Deje que dé su paso. Cuanto más confiada esté, más errores cometerá. Y cuando cometa el error definitivo, actuamos. Y así esperé, con paciencia de cazadora, hasta que hace un mes Samantha hizo el movimiento que yo estaba esperando. Llegó a mi casa con un hombre al que presentó como el señor Peterson, un especialista en asuntos notariales. Traían documentos actualizados del fideicomiso, papeles muy profesionales, con sellos, con lenguaje legal complicado. Solo necesitamos su firma aquí, Eleanor. Es para actualizar a los beneficiarios, por su protección. Las cámaras estaban grabándolo todo. Leí cada línea con cuidado, y lo que vi me heló la sangre. No era una actualización. Era una donación directa de la casa de Santa Bárbara a Samantha Miller, redactada para parecer legal, pero llena de defectos ocultos. Firme. Sí, firme. Pero al terminar, le tomé una foto a la identificación del supuesto señor Peterson. Esa misma tarde Gregory investigó. Resultó que el verdadero nombre del señor Peterson era Héctor Peterson. Había sido abogado hasta 2021, cuando el Colegio de Abogados le retiró la licencia por falsificación en un caso de herencia. Inhabilitado durante 3 años, no podía ejercer legalmente. Los documentos que me hicieron firmar no tenían validez. Eran papel decorado. Peor aún, era un delito. Fraude, falsificación de documentos públicos, ejercicio ilegal de la abogacía. Eleanor, podemos actuar de inmediato, dijo Gregory. Con esto, podemos meterla en la cárcel. No, respondí con una calma que lo sorprendió. Aún no. Déjela confiarse más. Quiero que cometa su mayor error, que se exponga por completo para que no tenga forma de negarlo. ¿Está segura? Cuanto más tiempo pase, más complicado puede volverse. Estoy segura. Conozco a esa mujer. No se va a conformar con tener los papeles. Va a querer la casa. Va a querer venir y tomar posesión. Y cuando lo haga, la atraparemos con las manos en la masa. Y ahora, viendo a mis verdaderos invitados llegar a la puerta de mi casa de playa, supe que ese momento había llegado. Samantha estaba a punto de descubrir que el ratón que creía haber atrapado era, en realidad, el gato. La puerta se abrió y entraron, uno tras otro, las piezas de mi estrategia. Primero, el señor Gregory Hayes con su maletín de cuero y esa expresión seria que imponía respeto. Detrás, Paul Jensen, el investigador, cargando una caja de archivos, y por último, 2 personas que hicieron que a Samantha se le fuera el color de la cara. Agentes de la fiscalía, una mujer y un hombre, ambos con identificaciones oficiales colgando del cuello. Samantha dio un paso atrás. Los mudanceros dejaron de mover muebles. El silencio fue instantáneo. ¿Qué es esto?, balbuceó Samantha. Gregory avanzó, dejó su maletín sobre la mesa del comedor con un golpe seco que resonó como un mazo de juez. Buenos días. Soy Gregory Hayes, representante legal de la señora Eleanor Bishop, y estos agentes están aquí para investigar un presunto delito de fraude y falsificación de documentos. La agente de la fiscalía, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido en una coleta tirante, sacó una libreta. Señorita Samantha Miller, ¿correcto? Samantha asintió, incapaz de hablar. Su seguridad se había evaporado como el rocío de la mañana. Necesitamos que nos muestre los documentos que prueban su propiedad sobre este inmueble. Samantha rebuscó desesperada en su bolso Louis Vuitton. Sacó la carpeta con manos temblorosas. Se la entregó a la agente. Pero yo sabía exactamente qué contenía, porque yo misma había firmado esos papeles a propósito. Déjame explicarte el momento más importante de mi estrategia.
El momento en que dejé que Samantha creyera que había ganado fue exactamente hace 32 días, un martes por la tarde. Samantha llegó a mi casa de Pasadena con ese hombre al que presentó como el señor Peterson. Era alto, de unos 50 años, con un traje gris barato y un maletín gastado. Sonreía demasiado. Sus ojos evitaban el contacto directo. Yo ya había activado las cámaras ocultas. Cada palabra, cada gesto, quedaría grabado. Eleanor, qué alegría verte. Samantha me besó la mejilla, dejando una marca de pintalabios que se sintió como veneno. Mira, traje al señor Peterson. Se especializa en papeleo de fideicomisos. Daniel y yo pensamos que sería bueno actualizar algunos documentos. Por tu seguridad, por la nuestra. Qué conveniente. El supuesto abogado extendió los papeles sobre mi mesa del comedor. Documentos con sellos aparentemente oficiales, lenguaje denso, esos párrafos largos que hacen que la gente solo busque la línea de firma y termine cuanto antes. Señora Bishop, este es un procedimiento rutinario. Básicamente estamos actualizando los beneficiarios de su fideicomiso para que, en caso de cualquier eventualidad, la transición sea más rápida y más eficiente. Tomé los documentos. Los leí despacio, muy despacio, y ahí estaba, escondido en el 8º párrafo de la página 3. La parte otorgante cede en plena y libre propiedad del inmueble ubicado en Santa Bárbara, California, a la señora Samantha Miller, quien acepta dicha donación en este acto. No era una actualización. Era una transferencia directa de propiedad, una donación disfrazada de formalidad. Aquí dice que estoy donando mi casa de Santa Bárbara, señalé el párrafo. El falso abogado se removió incómodo. Bueno, técnicamente sí, pero es un procedimiento para simplificar la herencia futura. Los impuestos serán más bajos si se hace en vida. Su hijo lo aconsejó, ¿verdad, señora Miller? Samantha asintió con esa sonrisa dulce que ahora me daba náuseas. Es por tu bien, Eleanor. Así Daniel y yo podremos ayudarte mejor. Y cuando necesites cualquier cosa, no tendrás que preocuparte por la casa. Nos ocuparemos de todo. Traducción. Cuando mueras, ya será nuestra. Pero mejor aún, será nuestra ahora, y tú simplemente desaparecerás. Miré al supuesto abogado a los ojos. ¿Puedo ver su licencia del colegio de abogados? Se puso pálido. Revolvió nervioso en su maletín. Ah, sí, claro. Aquí está. Me mostró una identificación. Yo levanté mi teléfono como si necesitara mis gafas de lectura para ver mejor y, discretamente, le tomé una foto. También fotografié su carnet de conducir, que alcancé a ver en su cartera abierta. Todo parece estar en orden, dije con la voz de una anciana cansada, el papel que ellos querían que yo interpretara. Firmé cada página, cada inicial, cada rúbrica. Samantha apenas podía contener la emoción. Le brillaban los ojos. El falso abogado recogió los documentos a toda prisa. Perfecto. En unos días tendrá su copia certificada y la nueva escritura llegará en unas 3 semanas. Se fueron con prisa. Samantha me besó la frente como si yo fuera una buena niña que acababa de terminar los deberes. Gracias, Eleanor. Ya verás. Esto es lo mejor. En cuanto cerré la puerta llamé a Gregory. Cayó en la trampa. Lo tengo todo grabado. Esa misma tarde Gregory investigó al supuesto señor Peterson. Su verdadero nombre era Héctor Peterson. Había sido abogado hasta 2021, cuando el Colegio de Abogados le retiró la licencia por falsificar documentos en un caso de herencia, inhabilitado durante 3 años. No podía ejercer legalmente. Los documentos que me hizo firmar no valían nada. Eran solo papel decorado. Peor aún, era un delito. Fraude, falsificación, ejercicio de la abogacía sin licencia. Eleanor, podemos actuar de inmediato, dijo Gregory. Con esto, podemos meterla en la cárcel. No, respondí con una calma que lo sorprendió. Aún no. Déjala confiarse más. Quiero que cometa su mayor error, que se exponga por completo, para que no tenga forma de negarlo. ¿Estás segura? Estoy segura. Conozco a esta mujer.
No se va a conformar con tener los papeles. Va a querer la casa. Va a querer venir y tomar posesión, y cuando lo haga la atraparemos con las manos en la masa. Y yo tenía razón. 3 semanas después, los documentos falsos llegaron por mensajería a mi casa de Pasadena. Copias certificadas falsas, sellos falsos, un montaje impresionante. Samantha tenía contactos en el mundo del fraude, eso estaba claro. Me llamó esa misma tarde. Eleanor, llegaron los papeles. Ya está todo listo. Daniel y yo estamos pensando en ir a Santa Bárbara este fin de semana para revisar algunas cosas en la casa. Ya sabes, ahora que es nuestra responsabilidad. Claro, cariño. Ve cuando quieras. No estarás allí este fin de semana, ¿verdad? No, pienso quedarme en Pasadena. Tengo una cita médica el lunes. Una mentira. Yo estaría en Santa Bárbara esperándola. Ahora, de pie en mi sala, viendo a la agente de la fiscalía revisar los documentos falsos página por página, sentí una satisfacción profunda. Gregory se acercó y me entregó una carpeta. La abrí. Dentro estaban los documentos reales. Las verdaderas escrituras de mi casa, registradas en la oficina del condado. A mi nombre, dentro del fideicomiso en vida intocable. Agente, dije con voz clara y firme, esos papeles que tiene en las manos son falsos. Fueron preparados por un abogado inhabilitado que se hizo pasar por un profesional en activo. Yo firmé bajo engaño, creyendo que era una simple actualización. Tengo grabaciones de toda la conversación que prueban el fraude. Paul Jensen abrió su caja y sacó un portátil. Lo conectó a mi televisor. Y allí, en la pantalla grande, el vídeo empezó a reproducirse. Samantha y yo sentadas en mi comedor, el falso abogado mintiendo sobre el papeleo, yo preguntando específicamente por cada cláusula, ellos asegurándome que era rutinario, que era por mi protección. Y luego el momento dorado, cuando el falso abogado guardó los papeles y Samantha le dijo, creyendo que la cámara no lo captaría. ¿Cuánto falta para que podamos vender? 2 meses como máximo. Falsificaré una escritura que pase una revisión superficial. Con eso puedes firmar un acuerdo de compra y sacar dinero por adelantado de un comprador. Samantha, en la pantalla, sonreía. En mi sala, Samantha temblaba. La agente de la fiscalía levantó la vista. Señorita Miller, queda usted detenida por los delitos de fraude, falsificación y conspiración criminal. Tiene derecho a guardar silencio. Samantha estalló. Esto es una trampa. Eleanor me obligó a firmar. Está senil. No sabe lo que hace. Gregory sacó otra carpeta. Los informes médicos, perfectamente legales, certificados y con fechas recientes. Aquí están las evaluaciones cognitivas de mi clienta realizadas hace 2 semanas por 3 especialistas distintos. Todas concluyen que tiene plena capacidad mental. ¿También quiere ver las grabaciones de la cena en la que usted la acusó públicamente de demencia sin ninguna prueba? Paul puso otro vídeo. La cena en el Pacific Club. Samantha con su discurso sobre mi supuesta demencia. Los invitados asintiendo. Daniel en silencio. Esto se llama difamación premeditada, continuó Gregory. Construir un caso falso de incapacidad para justificar el robo de bienes. Samantha buscó argumentos, pero no tenía ninguno. Cada defensa que intentaba quedaba aplastada por pruebas, documentos, vídeos, grabaciones, testimonios. Entonces hizo lo que hacen todos los de su tipo cuando los acorralan. Lloró. No fue idea mía. Fue Héctor, el abogado. Él me convenció. Yo solo quería ayudar a Daniel. Tenemos deudas. Necesitábamos dinero. Ah, sí. Paul sacó otro sobre. Estas deudas. $78,000 en tarjetas de crédito. Todo gastado en ropa, viajes, restaurantes. Nada de esto fue para Daniel, ¿verdad? Le mostró los extractos bancarios. Compras en tiendas de lujo, viajes a Cancún, a Cabo, tratamientos de belleza por $40,000, todo cargado a tarjetas. Tarjetas que Daniel ni siquiera sabía que existían. Y aquí, continuó Paul, implacable, sus conversaciones con su hermana Megan,
donde usted dice literalmente, Daniel es un idiota útil. Su madre es la que tiene el dinero. Samantha se derrumbó. Se dejó caer en mi sofá, el mismo sofá que estaba ordenando empacar hacía media hora. Y yo, por primera vez en meses, sentí que podía respirar de verdad. Pero todavía faltaba que llegara alguien más, alguien que tenía que ver todo esto con sus propios ojos. Sonó el teléfono de Samantha. Era Daniel. Vi su nombre parpadeando en la pantalla. Ella no contestó. Estaba paralizada, sentada en mi sofá con las manos temblorosas y el maquillaje empezándole a correrse por las lágrimas. Pero yo tomé mi teléfono. Marqué el número de mi hijo, el número al que llevaba meses llamando para recibir respuestas secas o un silencio absoluto. Mamá. Su voz sonaba confundida. Samantha me mandó un mensaje raro hace media hora. Dijo que estaba en Santa Bárbara. ¿Qué está pasando? Daniel, necesito que vengas a la casa de playa ahora. Es urgente. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Por primera vez en mucho tiempo, detecté una preocupación genuina en su voz, como si una parte del Daniel que yo conocía siguiera existiendo bajo todas esas capas de manipulación. Estoy perfectamente bien, pero necesitas ver algo, algo que cambiará todo lo que crees saber. Hubo una pausa larga. Voy para allá. Llego en 1 hora y media. Colgué. Miré a Samantha. Me miraba con odio puro. Las máscaras habían desaparecido. Ya no había sonrisas falsas ni palabras dulces. Solo la verdad desnuda de quién era en realidad. Eres una víbora, siseó. Una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. ¿Feliz? Repetí con calma. Tú llamas felicidad a enterrarlo en deuda sin que él lo sepa, aislarlo de su madre, planear robarle su herencia. Esa herencia le pertenece. Es su derecho. Tú solo eres la custodia temporal de un dinero que debería ser suyo. Ahí estaba. Su verdadera filosofía. Para Samantha, yo no era una persona. Era un obstáculo temporal entre ella y el dinero. La agente de la fiscalía interrumpió. Señora Bishop, necesitamos su declaración formal y necesitamos que la señorita Miller venga con nosotros para el trámite. Me van a detener a mí. Samantha se levantó histérica. No pueden detenerme. Yo no hice nada. Ella firmó voluntariamente. Gregory dio un paso al frente con ese tono profesional y helado. Señorita Miller, hay pruebas de lo siguiente. Conspiración para cometer fraude, uso de documentos falsificados, difamación premeditada y colaboración con un profesional inhabilitado para cometer delitos. Son delitos graves, y sí, va a enfrentar cargos penales. Samantha se volvió hacia mí, desesperada, cambiando de estrategia como un camaleón. Eleanor, por favor, piénsalo. Soy la esposa de tu hijo. Si me metes en la cárcel, vas a destruir a Daniel. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir a tu propio hijo? Esa pregunta, ese último intento de manipulación. Me acerqué a ella. La miré directamente a los ojos y hablé con una voz que casi no reconocí como mía, porque era más fuerte de lo que había sido en meses. Tú ya destruiste a mi hijo. Lo convertiste en alguien que no reconozco, alguien que le grita a su madre, que la llama egoísta, que permite que la humillen en público. Lo endeudaste. Lo aislaste. Lo manipulaste. Yo no voy a destruir a Daniel. Voy a salvarlo de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Samantha no tuvo respuesta. Los mudanceros, que habían estado paralizados todo ese tiempo, empezaron a descargar los muebles de vuelta dentro de la casa. Uno de ellos, el chico joven de la gorra de béisbol, se acercó a mí. Señora, lo sentimos muchísimo. No sabíamos que esto era un robo. Ella nos dijo que era una mudanza legal. Nos mostró papeles. Está bien, hijo. Ustedes solo hacían su trabajo. No son responsables de nada de esto. Los 3 mudanceros trabajaron rápido, devolviendo cada objeto a su sitio. Mi sala volvió a ser mi sala. Mi patio volvió a ser mi patio. Mi casa volvió a ser mi casa. Mientras tanto, Paul Jensen preparó todas las pruebas en orden cronológico, documentos en carpetas etiquetadas,
memorias USB con las grabaciones, copias certificadas de todo. Señora Bishop, dijo, esto es más que suficiente, no solo para defenderla, sino para contrademandar. Podría exigir una indemnización por daños morales, por difamación, por el estrés causado. Negué con la cabeza. No quiero su dinero. Yo nunca quise dinero. Solo quiero recuperar mi dignidad y quiero que mi hijo despierte. Pasó una hora, luego otra. El sol estaba alto en el cielo. La brisa del mar entraba por las ventanas abiertas. Yo había hecho café para todos. Los agentes tomaban notas. Gregory revisaba documentos. Paul organizaba pruebas y Samantha esperaba, custodiada, en silencio. Su teléfono no dejaba de sonar. Daniel llamando una y otra vez. Por fin escuchamos un motor frenar bruscamente frente a la casa. Pasos apresurados. La puerta abriéndose. Daniel irrumpió como un huracán. Tenía el pelo revuelto. La camisa arrugada, como si se la hubiera puesto a toda prisa. Buscó a Samantha. La encontró. Luego me vio a mí. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, ¿por qué hay policías? ¿Por qué? Se detuvo al captar toda la escena. Los agentes de la fiscalía. Gregory con su maletín. Paul con su portátil abierto. Los mudanceros terminando de colocar los muebles. Que alguien me explique qué demonios está pasando, exigió. Samantha se levantó del sofá y corrió hacia él, abrazándolo, llorando. Daniel, tu madre me está acusando de cosas horribles. Quieren arrestarme. Ayúdame, por favor. Daniel me miró por encima del hombro de Samantha, confundido, esperando que yo dijera que todo era un malentendido, pero no lo era. Daniel, mi voz salió más suave de lo que esperaba, necesitas sentarte. Hay cosas que tienes que ver. Cosas que tienes que saber sobre la mujer con la que te casaste. ¿De qué estás hablando? Samantha me dijo que firmaste una escritura de donación, que la casa era para nosotros. ¿Cambiaste de idea? Hijo, yo nunca doné nada. Me engañaron. Tu esposa y un falso abogado me hicieron firmar documentos fraudulentos. Y eso es solo el comienzo. Daniel negó con la cabeza, incrédulo. No, mamá. Estás confundida. Samantha no haría eso. Confundida, intervino Gregory. Su madre tiene pleno control de sus facultades mentales. Tenemos evaluaciones de 3 especialistas distintos. Lo que tiene su madre, joven, es evidencia. Mucha evidencia. Paul giró el portátil hacia Daniel. Mira esto, por favor. Y el vídeo empezó. El primero, Samantha y el falso abogado en mi comedor. Las mentiras, el engaño, la firma bajo falsas premisas. Daniel miró la pantalla, pálido. Samantha intentó agarrar el portátil. No lo mires. Está editado, lo juro. Pero Daniel la apartó. Siguió mirando vídeo tras vídeo. La cena en el restaurante donde me acusaron de demencia. Los mensajes con su hermana llamándolo idiota útil. Los extractos de tarjetas que él jamás autorizó. Las deudas, las mentiras, y por último, lo peor de todo, la grabación donde Samantha hablaba de vender mi propiedad lo antes posible con el falso abogado. ¿Cuánto falta para que podamos vender? 2 meses como máximo. Daniel se desplomó en una silla. En su rostro pasaron todas las emociones posibles. Confusión, negación, ira, dolor. Y al final solo quedó devastación. Samantha. Su voz fue apenas un susurro. ¿Es verdad todo esto? Ella seguía llorando, pero no respondió. No podía. No había defensa contra la evidencia. ¿Me usaste todo este tiempo? ¿Solo querías el dinero de mi madre? Silencio. Respóndeme, gritó Daniel. Y yo nunca lo había oído gritar así. Samantha por fin habló, pero su voz ya no tenía dulzura, solo amargura. ¿Y qué si lo hice? Tu madre tiene dinero. Tenemos deudas. No es justo que ella tenga tanto mientras nosotros no. ¿Nosotros? La interrumpió Daniel. Yo no tenía esas deudas. Tú las hiciste. Tú gastaste el dinero. Tú mentiste.
Se levantó. Caminó hacia mí. Y por primera vez en casi 2 años, mi hijo me miró de verdad, como si despertara de un hechizo largo y doloroso. Mamá. Se le quebró la voz. ¿Qué he hecho? Y en ese momento comprendí que recuperar a mi hijo iba a doler casi tanto como perderlo. Daniel cayó de rodillas frente a mí. Las lágrimas le corrían por la cara sin control. Era la imagen de un hombre roto, alguien que acababa de descubrir que toda su vida de los últimos 5 años había sido una mentira. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Quise tocarlo. Quise abrazarlo como cuando era niño y venía llorando con las rodillas raspadas. Pero algo dentro de mí todavía dolía demasiado. Las heridas no sanan al instante, aunque el culpable se disculpe. Daniel, levántate, dije con firmeza. No te arrodilles. Yo nunca quise esto. Se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me miró con los ojos rojos. Te llamé egoísta. Te grité. Dejé que te humillaran en esa cena y no dije nada. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Porque eres mi hijo y porque ella te manipuló. Pero eso no borra el dolor. Daniel, no lo borra. Samantha, desde su sitio custodiada por los agentes, soltó una risa amarga. ¡Qué escena tan conmovedora! La madre heroica y el hijo arrepentido. Pero no se hagan las víctimas. Ustedes tienen dinero mientras otras personas. Cállate. Daniel se giró hacia ella con una frialdad que jamás le había visto. No hables más. No tienes derecho. Justo entonces volvió a sonar el timbre. Mickey apareció en la puerta, nervioso. Señora Bishop, hay más gente afuera. Dicen que son la familia de la señora Samantha. Miré a Gregory. Él asintió. Yo los llamé. Necesitamos testigos de todo esto y ellos tienen que saber quién es en realidad su familiar. Déjalos pasar. Entraron 3 personas. Reconocí de inmediato a Linda, la madre de Samantha, una mujer de unos 60 años con el pelo teñido color caoba y una expresión de preocupación permanente. Detrás venía Megan, la hermana de Samantha, de 32 años, con una cara de auténtica sorpresa. Y por último Frank, el padre, un hombre corpulento con bigote gris. Samantha, ¿qué estás haciendo aquí? Linda miró alrededor, confundida. Tú nos dijiste que Eleanor te había regalado esta casa, que querías que viniéramos a verla porque te ibas a mudar. Samantha se puso aún más pálida. Mamá, yo. Señora Miller, intervine, su hija no solo no recibió esta casa como regalo, sino que intentó robármela mediante fraude y documentos falsificados. ¿Qué? Linda se llevó la mano al pecho. No. No. Mi hija no haría eso. Paul Jensen dio un paso al frente con su portátil. ¿Quieren ver las pruebas? Durante los siguientes 20 minutos, los padres y la hermana de Samantha lo vieron todo, cada vídeo, cada documento, cada mensaje. Y con cada prueba, sus rostros pasaron de la incredulidad al horror. Megan fue la primera en estallar. Samantha, tú me dijiste que Eleanor estaba senil. Me hiciste creer que la estabas ayudando. Y ahora veo que todo era mentira. Me usaste. Yo salgo en esos vídeos como cómplice. No es lo que parece. Intentó defenderse Samantha con debilidad. No es lo que parece. Megan le mostró el teléfono. Aquí están tus mensajes. Daniel es un idiota útil. La vieja no suelta ni un centavo. Esas son tus palabras. Frank, que había permanecido en silencio, se acercó a su hija. Su voz era pesada, llena de decepción. Samantha, te criamos con valores. Tu madre y yo trabajamos toda la vida para darte una educación, para enseñarte a ser una buena mujer, y así nos pagas. ¿Convirtiéndote en una ladrona? Papá, yo solo. No me llames papá, alzó la voz. No reconozco a la mujer que estoy viendo. Esa no es mi hija. Linda lloraba en silencio. Se acercó a mí con pasos vacilantes. Señora Bishop. Eleanor. No sé qué decir. Yo no sabía. Te lo juro, no sabía nada de esto. Si lo hubiera sabido, yo. Le tomé la mano. Era una mujer mayor como yo,
una madre como yo, y vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido. El dolor de ver a tu hijo convertirse en alguien que no reconoces. Lo sé, Linda. Tú no tienes la culpa de las decisiones de tu hija. Pero yo soy responsable. Yo lo soy. Hicimos algo mal. No le enseñamos algo. Megan seguía gritándole a Samantha, soltando años de resentimiento acumulado. Siempre fuiste así. Desde niña, siempre queriendo lo que no era tuyo. ¿Te acuerdas cuando le robaste el novio a mi mejor amiga? Cuando falsificaste la firma de papá para sacar dinero de su cuenta. Mamá te perdonó todo. Siempre te lo perdonó. Y mira dónde estamos ahora. Paul interrumpió, mostrando más documentos. Y hay algo más que la familia debería saber. Samantha estuvo casada antes con un empresario de Dallas. El matrimonio terminó cuando él descubrió que ella vaciaba sus cuentas. Él le pagó $200,000 para que se fuera. Linda se tambaleó. Frank tuvo que sostenerla. Estuviste casada antes. La madre miró a Samantha como si fuera una desconocida. Nos dijiste que Daniel era tu primer marido. Nos lo dijiste. Yo les dije lo que querían oír. Escupió Samantha por fin la verdad con veneno. Porque si les hubiera dicho la verdad, ustedes y su moral no me habrían apoyado. Necesitaba este matrimonio. Necesitaba esta oportunidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Frank se giró hacia los agentes de la fiscalía. Agentes, hagan lo que tengan que hacer. No vamos a defenderla. No vamos a pagar abogados. No vamos a visitarla si termina en prisión, porque esta mujer ya no forma parte de nuestra familia. Samantha gritó. Papá, no puedes decir eso. Soy tu hija. Mi hija murió hoy. La persona que está aquí es una criminal. Esas palabras cayeron como una sentencia final. Samantha se derrumbó por completo, llorando de forma histérica, pero nadie se movió para consolarla. Ni su familia, ni Daniel, nadie. La agente habló con profesionalidad. Señorita Miller, tiene que venir con nosotros. Quedará en custodia preventiva mientras se investiga el caso. Los cargos son graves y existe riesgo de fuga. No, por favor. Samantha me miró. Eleanor, por favor, retira la denuncia. Haré lo que sea. Me iré. Desapareceré, pero no me metas en la cárcel. Me acerqué. La miré a los ojos. Y hablé para que cada palabra quedara grabada. Samantha, tuviste muchas oportunidades. Pudiste haberme respetado. Pudiste haber amado de verdad a mi hijo. Podrías haber construido una vida honesta. Pero elegiste el camino de las mentiras, el fraude y la manipulación, y las decisiones tienen consecuencias. Entonces, ¿no vas a perdonarme? El perdón es entre tú y tu conciencia. Yo solo me aseguro de que se haga justicia. Los agentes le pusieron las esposas. Samantha gritó, lloró, suplicó, pero se la llevaron fuera de mi casa. ¿Mi casa? La casa que construí con mi propio esfuerzo, la casa que ella intentó robarme. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó. Daniel seguía de pie, inmóvil, mirando el lugar por donde su esposa había desaparecido. Linda y Frank estaban sentados en el sofá, devastados. Megan temblaba de rabia contenida. Gregory me puso una mano en el hombro. Eleanor, eso fue muy valiente. No mucha gente se atreve a llegar tan lejos. No fue valentía. Fue necesidad. La necesidad de dignidad. Daniel se acercó otra vez. Esta vez no se arrodilló. Se quedó frente a mí, con los hombros caídos, con la postura de alguien que lo ha perdido todo. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna forma de volver atrás? No lo dejé terminar. Daniel, el camino de regreso es largo. No se arregla con una disculpa. Se arregla con acciones, con tiempo, demostrando que de verdad has cambiado. Haré lo que haga falta. Entonces empieza por esto. Ve a terapia. Busca un psicólogo que te ayude a entender cómo llegaste hasta aquí, cómo permitiste que te manipularan. Trabaja en ti. Y cuando estés listo,
Cuando hayas hecho de verdad ese trabajo interno, entonces hablaremos. Asintió y las lágrimas le volvieron. Te quiero, mamá. Nunca dejé de quererte. Solo me perdí. Lo sé, hijo. Lo sé. Pero todavía tenía que tomar la decisión más difícil. ¿Qué hacer con todo esto? Porque la venganza nunca fue mi objetivo. La justicia sí. Daniel se quedó frente a mí temblando, no por el frío, sino por algo más profundo. Por el peso de entender que había estado ciego durante años, que había cambiado a su madre por una ilusión. Linda rompió el silencio desde el sofá. Eleanor, mi marido y yo queremos pagarte algo por los daños, por el sufrimiento que nuestra hija te causó. No tenemos mucho, pero... Levanté la mano, deteniéndola. No quiero su dinero, Linda. Ustedes no tienen la culpa de las decisiones de una mujer adulta. Guarden sus ahorros. Los van a necesitar más que yo. Frank se levantó con dificultad, como si las piernas apenas pudieran sostenerlo. Mi esposa tiene razón. Hicimos algo mal. Samantha siempre fue diferente. Incluso de niña, mentía con facilidad, manipulaba las situaciones para salirse con la suya. Pensamos que maduraría, que el matrimonio la cambiaría. El matrimonio no cambia a nadie, dije en voz baja. Solo revela quién es de verdad. Megan, la hermana, seguía junto a la ventana mirando el océano. Habló sin girarse. Yo sabía que algo no estaba bien. Lo supe cuando Samantha me enseñó fotos de esta casa y dijo que pronto sería suya. Pero cuando le pregunté cómo, se enfadó. Me dijo que dejara de meterme en su vida y yo. Se le quebró la voz. Preferí no ver. Preferí no hacer preguntas incómodas. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Yo salgo en esos vídeos, en esa cena horrible, donde la dejamos humillarte. Me reí. Asentí cuando ella dijo que estabas perdiendo la memoria. Y lo hice porque Samantha siempre ha sido convincente. Siempre supo cómo hacer que la gente creyera lo que ella quería. No eres la primera persona que cae bajo el hechizo de un manipulador, le dije. Y no serás la última. Daniel había estado callado, pero ahora habló con voz ronca, como si cada palabra le doliera físicamente. Necesito decir algo. Necesito que todos escuchen esto. Se colocó en el centro de la sala. Todos lo miramos. Samantha me manipuló. Eso es cierto. Pero yo se lo permití. Elegí creerle cuando me dijo que mi madre era controladora. Elegí no cuestionar nada cuando empezamos a endeudarnos. Elegí quedarme en silencio en esa cena mientras la humillaban. Las lágrimas le caían libres por la cara. ¿Y saben por qué lo hice? Porque era más fácil. Era más fácil tener una esposa que me dijera qué pensar, qué sentir, qué hacer. Era más fácil culpar a mi madre por ser complicada que admitir que yo era un cobarde. Daniel, no digas eso, intenté interrumpir. No, mamá. Tengo que decirlo. Yo fui un cobarde. Cuando murió papá, tú te encargaste de todo. El funeral, las deudas, sostenerme mientras terminaba la universidad. Yo nunca tuve que ser realmente fuerte porque tú fuiste fuerte por los dos. Y cuando apareció Samantha, se convirtió en otra persona tomando decisiones por mí. Se secó las lágrimas con brusquedad. Tengo 43 años y acabo de darme cuenta de que nunca he sido un hombre completo. Siempre he sido el hijo de alguien o el marido de alguien, pero nunca Daniel, solo Daniel. El silencio que siguió fue pesado, lleno de verdades dolorosas. Paul Jensen, que había estado organizando documentos en silencio, habló. Daniel, el primer paso para cambiar es reconocer el problema. Ya has dado ese paso. Los demás vienen después. Pero quizás sea demasiado tarde. Daniel me miró con desesperanza. Puede que mi madre nunca me perdone y no la culparía. Me acerqué. Le puse la mano en la mejilla, como hacía cuando era niño. Daniel, eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Pero la relación que teníamos se rompió. Y para reconstruirla necesitamos tiempo. Necesitamos que lo demuestres con acciones, no con palabras, que de verdad has cambiado. ¿Qué quieres que haga? Respiré hondo antes de responder.
Primero, busca ayuda profesional. Un terapeuta. Alguien que te ayude a entender cómo llegaste hasta aquí. Segundo, arregla el desastre financiero que dejó Samantha. Esas deudas ahora son tuyas. Yo no las voy a pagar. Tú las asumiste, tú las pagas. Tercero, tienes que vivir solo. Aprender a ser tú mismo, a tomar tus propias decisiones, a no depender de que otra persona piense por ti. Daniel asintió a cada punto como un alumno tomando nota de la lección más importante de su vida. Y después de eso, cuando hayas hecho todo eso, cuando de verdad seas una persona diferente, entonces hablaremos de reconstruir lo que teníamos. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. Quizá meses, quizá años. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi aceptación. Sabía que no había atajos, que el daño era profundo y real. Gregory intervino con su tono profesional. Daniel, también está el asunto legal. Samantha contrajo deudas usando tu nombre, préstamos que tú firmaste, pero que ella gastó legalmente. Tú eres responsable. Hablamos de aproximadamente $70,000 entre tarjetas y préstamos personales. Daniel se quedó pálido. No tengo $70,000. Lo sé. Por eso tienes que reestructurar tu vida financiera. Habla con los bancos, negocia planes de pago. Va a ser duro, pero es tu responsabilidad. ¿Y el divorcio? Ya tengo los papeles preparados. Gregory sacó una carpeta. Demanda de divorcio por causa grave. Samantha tendrá que firmar desde donde esté. Y aquí está la cláusula importante. Renuncia a cualquier reclamación sobre bienes tuyos o de tu familia. Nada. Cero. Se va con lo mismo con lo que llegó, que fue nada. Daniel tomó los papeles con manos temblorosas. Creí que la amaba. Amabas la idea de ella, dije en voz baja. La máscara que llevaba, pero a la persona real debajo de esa máscara. Nunca la conociste porque ella nunca te dejó. Frank se acercó a Daniel y le puso una mano en el hombro. Joven, mi hija te hizo mucho daño. Como su padre, me siento responsable. Si necesitas ayuda para encontrar un buen terapeuta, mi hermano es psiquiatra. Puedo darte su contacto. Daniel asintió, agradecido. Gracias, señor. Megan también se acercó. Daniel, si necesitas alguien con quien hablar, alguien que entienda lo que es vivir bajo la sombra de Samantha, aquí estoy. No para reemplazar a nadie, solo como alguien que también fue víctima de ella. Me sorprendió ver compasión en la hermana de Samantha, pero tenía sentido. Ella también había vivido toda su vida comparándose, compitiendo, sintiéndose menos que su hermana perfecta. Sonó el teléfono de Gregory. Contestó breve, asintió varias veces y colgó. Era la fiscalía. Ya ficharon a Samantha. Le negaron la fianza porque hay riesgo de fuga. Permanecerá detenida durante todo el proceso. Estiman que el juicio tardará entre 6 y 8 meses. ¿Y qué va a pasar con ella?, preguntó Linda con voz temblorosa. Si se demuestra todo, y con las pruebas que tenemos, se enfrenta a entre 3 y 7 años de prisión. Fraude, falsificación, conspiración criminal. Son delitos graves. Linda se cubrió la cara con las manos. Frank la sostuvo, pero él también lloraba en silencio. Ver sufrir a esos padres me partió el corazón. No habían hecho nada malo. Solo tuvieron la mala suerte de criar a alguien sin brújula moral. Señor, señora, les dije, son bienvenidos a seguir en contacto conmigo si lo necesitan. Sé que esto es difícil. Perder a un hijo, incluso por sus propias decisiones, duele igual. Linda me miró entre lágrimas. ¿Por qué estás siendo tan amable con nosotros? Porque soy madre y entiendo el dolor de amar a alguien que te decepciona. Entiendo lo que es no reconocer a la persona que criaste. Esas palabras resonaron en la sala. Daniel sollozaba. Frank apretó los labios. Todos entendimos en ese momento que, de distintas maneras, éramos víctimas de la misma persona. Paul empezó a guardar su equipo. Señora Bishop, mi trabajo aquí está completo. Todas las pruebas están respaldadas en 3 memorias USB. Una para usted,
una para el señor Hayes y una para la fiscalía. Los archivos también están en la nube, protegidos con contraseña. Gracias, Paul. Tu trabajo fue impecable. Yo solo hice lo que me contrató para hacer: encontrar la verdad. Los mudanceros ya habían terminado de devolverlo todo a su sitio. Se acercaron con timidez. Señora, ya está todo en su lugar. ¿Necesita algo más? Les di una propina generosa. No tenían la culpa de nada. Cuando se fueron, solo quedábamos Daniel, la familia de Samantha, Gregory, Paul y yo. Daniel se acercó una última vez. Mamá, me voy. Necesito procesar todo esto. Pero antes de irse, sacó un llavero del bolsillo. Esto es de la casa donde vivíamos, Samantha y yo. Me voy a mudar. Voy a buscar algo más pequeño, más barato, algo que pueda pagar yo solo. Y cuando esté instalado, te lo haré saber, por si algún día quieres venir. Tomé el llavero. Tenía una medalla pequeña de San Cristóbal que yo le había dado cuando se fue de casa por primera vez. Quédate con San Cristóbal. Creo que lo necesitas más que yo. Daniel se lo guardó de nuevo. Me abrazó, un abrazo desesperado, como quien se despide sin saber cuándo volverá a verte. Te quiero, mamá. No lo olvides nunca. Yo también te quiero, hijo. Por eso te dejé aprender esta lección. Y mientras lo veía marcharse, con los hombros caídos pero la mirada un poco más clara, supe que la parte más dura apenas estaba empezando. El perdón. 3 meses después, desperté en mi casa de playa con el sonido de las olas golpeando la orilla. El mismo patio, el mismo océano, la misma brisa salada, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Preparé mi té de manzanilla y salí con mi manta de lana color terracota. El sol apenas empezaba a pintar el cielo de naranja y rosa. Me senté en mi silla favorita y respiré hondo. Habían sido 3 meses intensos. 3 meses de declaraciones legales, de testimonios, de firmas y documentos. 3 meses de noches en vela, de recuerdos dolorosos, de curar heridas que creí que nunca cerrarían. El juicio de Samantha avanzó rápido. Con todas las pruebas que presentamos, su abogado defensor apenas pudo hacer nada. Se declaró culpable para obtener una condena reducida. 5 años de prisión, ni la mitad de lo que merecía, pero era algo. Daniel cumplió su palabra. Se mudó a un apartamento pequeño en un barrio modesto. 2 habitaciones, sencillo, nada lujoso. Me envió fotos. Estaba casi vacío, apenas lo necesario. Empezando de cero, decía su mensaje. Encontró un terapeuta, el doctor Velasco, el hermano de Frank. Me mandaba actualizaciones cada 2 semanas, no detalles de las sesiones, solo para que yo supiera que seguía yendo. Sesión 6 completada, aprendiendo mucho sobre mí. También estaba pagando sus deudas. Había negociado con los bancos pagos mensuales que se comían casi la mitad de su sueldo. Vivía con modestia, sin lujos, sin excesos. Intentó visitarme 2 veces. Las 2 le dije que aún no, que necesitaba más tiempo, y él lo aceptó sin quejarse. Lo entiendo, mamá. Cuando estés lista, aquí estaré. La familia de Samantha se convirtió en algo inesperado. Aliados. Linda me llamaba cada semana. Hablábamos de cosas simples, recetas, el clima, series de televisión. Nunca mencionábamos a Samantha. Era como si tuviéramos un acuerdo tácito de que ese tema estaba prohibido. Megan me visitó una vez. Trajo pasteles y café. Nos sentamos en este mismo patio. Gracias por no odiarnos, me dijo. Mucha gente en tu lugar habría cortado todo contacto con la familia entera. Ustedes no son Samantha. Yo no cargo sus pecados sobre sus espaldas. Megan lloró. Me contó cómo era crecer a la sombra de una hermana que siempre conseguía lo que quería, que manipulaba a sus padres, que nunca enfrentaba consecuencias. Una parte de mí está aliviada, confesó, aliviada de que por fin esté enfrentando las consecuencias de sus actos. Es horrible decirlo, pero es verdad. No es horrible. Es humano. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gregory.
Eleanor. Todo está finalizado. El fideicomiso sigue intacto. Todas las propiedades están seguras. Samantha no puede reclamar nada ahora ni nunca. Puede dormir tranquila. Sonreí. Dormir tranquila. Hacía tanto que no lo hacía. Pero había otra cosa que había decidido hacer, algo en lo que llevaba semanas pensando. Esa tarde llamé a Gregory para una reunión. También cité a Daniel. Ya era hora. Ambos llegaron a mi casa de Pasadena 2 días después. Daniel se veía diferente, más delgado, con algunas canas que antes no tenía, pero con la mirada más clara, como si se hubiera levantado una niebla. Mamá, me saludó con un abrazo cuidadoso, como si tocara algo frágil. Hijo. Nos sentamos en la sala. Gregory abrió su maletín. Eleanor pidió esta reunión para hablar del futuro de su patrimonio. Daniel, tu madre quiere hacer algunos cambios importantes. Daniel se puso pálido. Mamá, si esto es para desheredarme, lo entiendo. No voy a pelearlo. Después de todo lo que pasó. Levanté la mano. Esto no va de desheredarte, Daniel. Va de asegurar que lo que construí se use bien. Escucha antes de hablar. Gregory sacó documentos. Su madre ha decidido modificar su testamento y el fideicomiso. Las propiedades siguen dentro del fideicomiso. Ella sigue siendo la única beneficiaria mientras viva. Pero cuando fallezca, las cosas cambiarán. Le entregó a Daniel una copia del documento. Empezó a leer y vi su expresión pasar de confusión a sorpresa. La casa familiar de Pasadena, continué, pasará directamente a ti. Es tu casa. Es donde creciste. Tiene sentido que sea tuya. Mamá, yo no. Déjame terminar. El apartamento de Beverly Hills se venderá cuando yo muera. El dinero de esa venta, aproximadamente $3.200.000, se dividirá en 2 partes. La mitad para ti, la otra mitad irá a una fundación. Voy a crear una fundación. Gregory intervino. La Fundación Eleanor Bishop para la protección financiera de las personas mayores. Ayudará a ancianos que enfrenten abuso económico por parte de familiares. Asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, refugio temporal si hace falta. Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, eso es precioso. Es necesario, porque descubrí que mi caso no es único. Hay miles de ancianos siendo despojados, manipulados, declarados incapaces por familiares ambiciosos, y nadie los defiende. ¿Y la casa de playa?, preguntó Daniel. ¿Esta casa? Toqué la mesa con suavidad. También se venderá. El total, $5.500.000, irá a la fundación, para que tenga recursos y pueda funcionar durante años. Pero eso significa que yo solo heredaré la casa de Pasadena y $1.600.000. Correcto. De los casi 15 millones que tengo, tú heredarás aproximadamente 6 millones en total si contamos el valor de la casa familiar. El resto se destinará a ayudar a otras personas. Vi el conflicto en su rostro. Una parte de él, la parte egoísta que Samantha alimentó, sentía que era injusto, pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a ser mejor, lo entendió. Es justo, dijo por fin. Más que justo. Después de todo lo que hice, deberías dárselo todo a la fundación. Esto no va de castigarte, Daniel. Va de que mi dinero haga una diferencia real. Y además, saqué otro documento, hay una condición. Una condición. Para que recibas tu parte, debes cumplir esto durante los próximos 5 años. 1. Continuar la terapia de forma regular. 2. Mantener tus finanzas en orden. Nada de deudas irresponsables. 3. Ser voluntario en la fundación al menos 10 horas al mes. Y 4. Reconstruir nuestra relación, sin prisas, sin forzarla, pero de forma genuina. Si no cumples estas condiciones, tu parte también irá a la fundación y la casa de Pasadena se convertirá en la sede de la fundación. Daniel guardó silencio un largo rato. Luego asintió. Acepto todas las condiciones. No las aceptes por el dinero, Daniel. Acéptalas porque de verdad quieres cambiar.
Las acepto porque quiero ser el hombre que merecías como hijo, el hombre que papá habría querido que fuera. Esas palabras me rompieron. Las lágrimas por fin salieron. Lágrimas que llevaba meses conteniendo. Daniel se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. Mamá, sé que el camino es largo. Sé que no puedo borrar el daño con palabras bonitas, pero te lo prometo. Te lo prometo por la memoria de papá. Voy a hacer el trabajo. Voy a ser mejor. Voy a ganarme tu confianza otra vez. Lo abracé. Por primera vez en años. Abracé a mi hijo y sentí que de verdad era mi hijo otra vez. Ya estás empezando a ganártela, Daniel. Poco a poco, la estás ganando. 6 meses después, la Fundación Eleanor Bishop abrió sus puertas en una oficina alquilada en el centro de Pasadena. 3 abogados, 2 psicólogos y una trabajadora social. Daniel cumplía sus horas de voluntariado cada sábado ayudando con tareas administrativas. Ya habíamos tomado 16 casos, 16 personas mayores a las que sus propias familias estaban despojando, manipulando y maltratando. Y en 10 de esos casos, logramos revertir el daño. Linda coordinaba el grupo de apoyo emocional. Necesito hacer algo bueno con el dolor que mi hija causó, me dijo. Megan donaba cada mes. No era mucho, su sueldo era modesto, pero era algo. Daniel y yo cenábamos juntos todos los viernes en lugares sencillos, no restaurantes caros, solo comida casera y conversación honesta. Poco a poco, estábamos reconstruyendo lo que se rompió. Una tarde, mientras revisaba papeles de la fundación en mi casa de playa, sonó el timbre. Era Daniel, sin avisar. Hijo, qué sorpresa. Mamá, necesitaba verte. Necesitaba decirte algo. Nos sentamos en el patio. Miró el océano con expresión seria. Hoy se cumple un año, desde aquel día, el día en que todo explotó, el día en que desperté. Lo sé. Y quería decirte gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme consecuencias, pero también oportunidades. Muchas madres habrían cortado todo contacto. Eres mi hijo. Cortarte sería cortarme una parte de mí. El doctor Velasco me puso un ejercicio la semana pasada. Me pidió que escribiera una carta a la persona a la que más había herido en mi vida. Obviamente eras tú. Sacó un sobre de su chaqueta. Me lo entregó con las manos temblorosas. No tienes que leerla ahora, pero necesitaba dártela. Abrí el sobre. La carta tenía 3 páginas. Algunas palabras estaban manchadas por lágrimas. Leí en silencio mientras Daniel miraba el mar. Era un desahogo completo. Cada recuerdo de su infancia, cada vez que yo había sacrificado algo por él, cada vez que me había faltado al respeto y ahora lo recordaba con vergüenza, cada sesión de terapia revelándole capas de culpa, de manipulación que había sufrido, de responsabilidad que ahora aceptaba. Y al final, una promesa. Mamá, no puedo devolverte los años que perdimos. No puedo borrar las palabras que te dije, pero puedo darte algo. El resto de mi vida siendo el hijo que mereces. No perfecto porque sigo siendo humano, pero presente, honesto, tuyo. Te quiero. Siempre te quise, incluso cuando no lo demostré. Tu hijo, Daniel. Doblé la carta y la guardé de nuevo en el sobre. Miré a Daniel. Ven aquí. Se acercó. Lo abracé fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Te perdono, hijo. Por completo. Ya no cargo el peso del resentimiento. Daniel sollozó contra mi hombro. No merezco tu perdón. Nadie merece el perdón. Por eso se llama gracia. Y yo elijo dártela. Nos quedamos así, abrazados, mientras el sol se ponía sobre el océano. Madre e hijo, rotos pero sanando, heridos, pero perdonando. Hoy, 2 años después de aquella madrugada en la que sonó la alarma, estoy sentada en mi patio con mi té de manzanilla y mi manta color terracota. La Fundación Eleanor Bishop ha ayudado a 83 personas, 83 familias en las que se restauró la justicia. Daniel está comprometido con una buena mujer, una maestra de primaria llamada Emily. Me la presentó hace 6 meses. Es sencilla, honesta, trabajadora, y lo mira con amor verdadero,
no con ojos que calculan propiedades. Samantha está cumpliendo su condena. No la he visitado. No le guardo rencor, pero tampoco necesito verla. Ese capítulo en mi vida está cerrado. Mis propiedades están a salvo. Mi testamento está actualizado. Mi hijo está sanando. Y yo recuperé algo más valioso que el dinero. Recuperé mi dignidad. Recuperé mi paz. Recuperé la capacidad de dormir profundamente, sabiendo que no fui una víctima, sino una guerrera. Que no me dejé destruir, sino que construí algo mejor con los pedazos rotos. Doy un sorbo a mi té y le sonrío al océano, porque la verdadera riqueza nunca estuvo en los 15 millones de dólares. La verdadera riqueza estuvo en tener el valor de defenderme, la sabiduría de planear con estrategia y la gracia de perdonar sin olvidar. Aprendí que el amor de una madre es irrompible, pero eso no significa ser un felpudo. Aprendí que la paciencia no es debilidad, es la estrategia más poderosa. Aprendí que la justicia a veces tarda, pero cuando llega, vale cada lágrima derramada. Y aprendí que nunca es tarde para defender lo que construiste con tus propias manos. Tengo 68 años, con el cabello gris, las manos arrugadas y la espalda que algunos días duele, pero también tengo algo que Samantha nunca tuvo y nunca tendrá: integridad. Y eso no tiene precio. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo reflexionar sobre el valor de defender tu dignidad, sobre la importancia de no dejar que nadie te quite lo que es tuyo por derecho, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo, porque historias como esta necesitan compartirse para que otras personas sepan que no están solas. Que el abuso familiar existe, que la manipulación es real, pero que la justicia también existe, y que nunca es tarde para levantarte y luchar por lo que es tuyo. Dale like a este vídeo si crees en la justicia. Suscríbete para más historias reales. Y recuerda, la dignidad no se hereda. Se construye, se defiende, se protege, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a arrebatártela.